Regresamos con más de Noticias entre Políticos. A ustedes gracias. Esto es un tema que está interesante, señores, y que a mí me gustaría que nos apegáramos, por supuesto, a la parte legal para que entendamos si es viable o no, porque las propuestas pueden hacerse. Ahora, si tienen curso legal, pues de ahí le buscamos la fórmula. A mí me llamó la atención un tuit del abogado Cándido Simón. Dice textualmente: fiscales independientes, caso Odebrecht, están en el Código Procesal Penal. Ya el Ministerio Público no tiene monopolio de la persecución penal. Esto yo no lo había escuchado antes, de que ya no tienen monopolio de la persecución penal, y por eso quiero arrancar por allí. Si ustedes creen que se debe, en todo caso, crear esta comisión de fiscales independientes, que es como me comenta Guadalupe, que realmente es la propuesta. Pero aquí todo se va moviendo. Aquí todo se va moviendo en función del interés colectivo de cada quien. Es decir, los juristas... ¿Interés colectivo de cada quien o interés individual? Colectivo. De cada grupo, de cada grupo, de cada grupo. Todo se va moviendo en esa misma dirección. Yo recuerdo aquí cuando la reforma constitucional para la elección del presidente Danilo Medina, todos entendemos, inclusive quien habla, que fui legislador de los asambleístas cuando se modificó la Constitución, entendía que había que hacer un referéndum para ratificar la elección del presidente Danilo Medina. Y yo también, ahora, decía, todo el tiempo, pensaba y pienso eso. Y pienso eso. Yo también. Pero Flavio Darío Espinal, el hoy consultor jurídico del Poder Ejecutivo, era el más férreo defensor de que no había que hacer una reforma constitucional. Entonces yo lo que digo es, hay varios aspectos que están dentro de las legislaciones dominicanas, pero yo me voy a circunscribir en uno solo. Señores, los legisladores, nosotros tenemos fe pública, nosotros podemos acusar, nosotros podemos actuar por encima de cualquier fiscal, nosotros podemos actuar por encima de cualquier procurador. Los legisladores somos los que tenemos que empoderarnos, o sea, hacer lo que tenemos Bertico, entonces que hacer. Entonces tú no crees en una comisión de fiscales independientes, sino que crees que se debe hacer en el Congreso. No, es que no creo. No te pregunto. Lo que creo es que para darle más fuerza y más peso, además, nosotros los congresistas somos los que tenemos. Son tres poderes del Estado. O sea, nosotros que suplantemos el judicial. No, Karen, no te hagan la tonta. Que no estoy entendiendo. No te hagan la tonta. El rol, de acuerdo a lo que establece el artículo 193 de la Constitución, y en cada uno de sus numerales y literales podemos verlo, el Congreso es el que tiene el rol de fiscalizar. Sí, entonces, fiscalizar, claro. Cuando nosotros fiscalizamos, podemos acusar. El Ejecutivo, y cuando nosotros encontramos indicios reales de culpabilidad, podemos incluso hasta llevarlos hasta las últimas consecuencias y destituirlo. Y entonces ya la acción, la acción penal la continúa el Ejecutivo en función del organigrama jurídico que establece el Estado. Entonces, los congresistas, si nosotros asumimos el rol que debemos de jugar y jugamos el papel para el cual nos eligieron, entonces nosotros sí podemos suplantar todas esas comisiones que están ahí. Ahora, tú venir ahora en esta coyuntura a querer nombrar fiscales independientes, habría que hacer un proceso bastante amplio. Se puede, no es que no se pueda, siempre si existe la voluntad se puede hacer. Ahora, es el reclamo de muchos sectores que yo lo veo bien, pero esos sectores empoderaron a un grupo de legisladores por el voto directo, por el voto... Pero entiendo que la posición de Bertico es que se haga una investigación, pero en el Congreso. Desde el Congreso. Yo quiero decirle a Bertico, con un refrán popular: no sueñes, Pilarín. ¿Por qué? Porque nunca. ¿Cómo que no sueña? Porque tú estás soñando, pero además, Bertico, tú conoces la práctica del Congreso, porque hace más de 2 años, ¿quién habla? Presentó una propuesta para que se investigara el caso de Odebrecht, para que se investigara el caso de Punta Catalina, que vayan a los anales del Congreso. La propuesta está depositada y ni siquiera fue colocada en agenda. Tú conoces, Bertico, porque tú eres el presidente de la Comisión de Deuda Pública, que hace 4 años Guadalupe Valdés, con el apoyo de la FINJUS y del CRES, presentó un proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal
Después lo presentamos juntos y lo trabajamos tú, Isabel, pero ese proyecto que tú lo trabajas, que está en tu comisión, ni siquiera ha podido ir al pleno y era un proyecto fundamental para que fuera conocido y se conociera el tema de la transparencia fiscal en este país. Ahora, ¿por qué el Congreso está inhabilitado? Porque el Congreso ahora, tú quieres decir que cumpla la función de fiscalización, pero ese rol, el Congreso de la República no lo ha cumplido en los últimos años. Y ninguna propuesta de fiscalización ha sido llevada al pleno y tampoco ha sido operada porque todas se caen. ¿Y por qué se caen? Por la mayoría que tiene una de las fuerzas que controla mayoritaria absolutamente el Congreso de la República, que además se apoya en las fuerzas aliadas y en algunos legisladores que apoyan a esa fuerza mayoritaria. Entonces, claro, ese Congreso no cumple con el rol. Ahora, sobre el tema del acuerdo con el procurador, yo quiero señalar lo siguiente. ¿Por qué ese acuerdo no puede ser válido? Primero, porque el mismo acuerdo plantea que se habilite nueva vez a Odebrecht cuando la ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones, plantea que cuando se comete soborno, que en el Código Penal está tipificado como un crimen, esas empresas no pueden volver a servir y a participar en licitaciones. Bueno, pero vamos a volver al tema de la comisión esta de fiscales independientes. No, pero porque aquí se mencionó el tema, porque esto, pero por eso es que, por eso es que el propio procurador no puede generar esta investigación porque está haciendo un acuerdo sobre la base de exonerar de la responsabilidad que tiene esa empresa. El otro tema es que hay que exigir el tema de la sobrevaluación y el otro tema es el tema de la devaluación de la sobrevaluación. Por eso es que se está pidiendo que haya una comisión de fiscales independientes, como dice el señor Simón, está contemplado en el Código Penal. Y además se está pidiendo la asesoría internacional. ¿Por qué? Porque el país no es porque haya desconfianza de sus instituciones, sino que hay tantos, es un engranaje que hay con el tema de la corrupción que para poder realmente ir al fondo hay que buscar esa asesoría internacional. Sí, yo... Guadalupe, tú puedes enviarme ese documento para yo leerlo en extenso, el documento donde se está solicitando el tema de la comisión, todo, si lo tienes a mano para... Sí, bueno, es el que está circulando en las redes. Que me lo envíes, Monchi. Yo honestamente desconozco cuál es el mecanismo para crear comisiones fiscales. No recuerdo jamás haberlo visto en nuestra legislación vigente. Honestamente que no. Si es por una interpretación, tal vez porque no todos interpretamos de la misma forma los textos legales. Ahora bien, la pregunta que yo me hago más allá de cuál es el texto que ampara o que habilita la figura del fiscal o de una comisión de fiscales independientes, me pregunto, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo los van a elegir? ¿Quién lo va a nombrar esos fiscales? ¿Van a nombrar el Ejecutivo? Porque si caemos en el umbral de que el Poder Ejecutivo nombre una comisión de fiscales, a mí se me parece demasiado a la Comisión de Investigación de Punta Catalina, que yo pienso que es una buena iniciativa, aunque estoy consciente que es una iniciativa alegal. Es una iniciativa que no surte efectos jurídicos, claro, que no vincula en ninguno de sus, por ninguna de sus variables, ni al presidente, ni a la sociedad, ni al Ministerio Público, ni a las partes envueltas. Por lo que sería más bien una especie de soft law, una especie de directrices maestras para decir en qué dirección van las cosas. Si lo que se está buscando es buscar una especie de expertos, de notables que lo hagan, a mí me parece bien. Lo que me parece un tanto excesivo es la denominación de fiscales. Yo veo muy bien que expertos en la materia puedan, en el caso de que aplique, desnudar al gobierno desde el punto de vista jurídico, procesal y de la investigación. En adición a ello, fuera de cámara yo decía que es un gran acuerdo el que ha hecho el procurador con Odebrecht. Pero decía
y quizás quien no conoce la intríngulis procesal de todo esto, esto tiene que ser homologado para que surte efecto jurídico. Es un acuerdo que se ha hecho. Y yo sostengo que es un gran acuerdo. Lo que no surte efectos jurídicos no tiene vinculación entre las partes, que en este caso no es el procurador, es el Estado Dominicano. Al Estado Dominicano no se le puede imponer eso hasta tanto un juez no refrende ese acuerdo. Y podría refrendarlo, podría acogerlo parcialmente. Yo estoy completamente de acuerdo con doña Guadalupe en la parte referida a la inhabilitación de esa empresa. No solamente por la ley, sino porque hay un decreto del año 2012 que de manera particular, si la memoria no me falla, es el artículo 29, que establece de manera expresa que en el caso de que se verifiquen actos de corrupción en proveedores del Estado, automáticamente cesan en sus funciones como proveedores. Por lo que en ello no hay ninguna interpretación. Además de que estoy completamente seguro de que cuando eso vaya a donde un juez que lo homologue, esa parte no entrará en la validación judicial de ese acuerdo. Insisto una vez más, amigos y amigas, que es un acuerdo interesante porque, primero, empieza a devolverle dinero a la República Dominicana. No es un acto de bonomía, de benevolencia. No, es la aplicación máxima de la multa que establece nuestro ordenamiento jurídico. Claro. Segundo, en nada vincula a quienes han sido o estado envueltos, los funcionarios que han estado envueltos en los sobornos. El Estado Dominicano tiene absoluta soberanía para perseguir a quienes han incurrido en esos delitos. Lo que está aquí en juego es la parte de distorsión legal en la que se ha visto envuelta Odebrecht. Pero Odebrecht no puede pactar por quienes han infringido la ley en la República Dominicana en atribuciones oficiales. El Estado tiene que seguir persiguiendo ello. Y si contrastamos ese acuerdo con otros que se han hecho, al menos empezamos a recibir dinero, que insisto que no es benevolencia, que insisto que no es una donación, no es una ofrenda, es un dinero que se corresponde en función de los graves delitos que se han cometido en este proceso. Están cumpliendo prácticamente parte de su culpa, pero nosotros no somos voceros de la Procuraduría, como bien hablábamos fuera del aire. Ahora, pero esta figura es la que yo no entiendo. Crear una comisión de fiscales, o sea, ¿crearlo quién? ¿En base a qué? O sea, como que no hay forma posible de que yo entienda el planteamiento. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿quiénes son los que están haciendo el planteamiento? ¿Cuáles son esas personas notables? ¿Cuáles son esas personas que deben haber cientos de miles en todas partes y muy preparados? Pero ¿quiénes son? Que se propongan, que se sugieran. Porque si se hace una comisión, como se hizo con el otro caso, o con este mismo caso, ¿qué pasa? Entonces desmeritan la comisión. No están de acuerdo con la comisión. Y aquí cada quien, y en eso estoy de acuerdo con Bertico, lo que tiene que jugar su rol. Y lo están jugando, pero sin payasadas. Cada quien tiene que cumplir su función. El ejecutivo su función, el judicial su función y el legislativo su función y el pueblo su función. Cada quien que haga lo suyo. Ahora, que no se pasen tampoco. O sea, van a resolver el problema de la corrupción administrativa, con las acusaciones de la transparencia. O sea, se va a resolver con una comisión o con un grupo de notarios, con un fiscal anticorrupción. O sea, como que eso no tiene lógica, por Dios. Es como para mantener un tema bailoteándolo. Mientras en los tribunales se está manejando el expediente. Entonces, aquí lo que se quiere es decir que todo lo que se está haciendo es negativo y que nada es positivo. Y es verdad, tiene cosas positivas el acuerdo y muy buenas. Y nunca se había logrado tanto. Como tiene otras que probablemente que también se rechacen, que nosotros lo vemos como mal y eso de haber dejado habilitada la compañía. Pero tendrán también sus pruebas, sus explicaciones. Ahora ahí, en ningún lugar hay gente loqueando, y menos en este momento. En ningún lugar hay gente loqueando, menos en este momento, a menos que los que quieren provocar y pescar en río revuelto te estén inventando figuras, estén queriendo crear una situación
que al final de cuentas no deja de ser espectáculo. Eso es circo. O sea, está bien lo de la marcha, ahora el libro, entonces del libro van a salir los fiscales que van a juzgar y que van a medir y que son los únicos transparentes que va a tener la República Dominicana para validar lo que haga, para validar, pero para eso que están pidiendo firma. Entonces realmente yo no entiendo qué es lo que le está pasando. No entiendo qué es lo que está pasando. ¿Por qué coger una cosa seria y que se pudo ver como un golpe de efecto positivo en bien de más transparencia, en bien de anticorrupción, entonces se relaje de esta manera? ¿Te parece que es un circo? Mira, yo quiero que hablamos, hemos escuchado a Monchi, que es abogado y ha hecho un desarrollo del tema bastante amplio. Pero para edificar a los amables televidentes, el acuerdo que habla Monchi que arribó la Procuraduría con la empresa brasileña. Está basada en la ley 448-06, que es la ley de soborno. Correcto. El artículo 2 dice lo siguiente: todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas, que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas en asuntos que ofrezcan el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno y como tal será castigado con la pena de 3 a 10 años. Lo interesante de todo esto es, amigos televidentes, que hay un acuerdo ya de la Procuraduría con Odebrecht, pero dice claramente la ley, donde ellos están fundamentando ese soborno, que dice claramente esta ley, que será condenado a la multa del duplo de la recompensa recibida. Como República Dominicana recibió 92 millones, el duplo son 184. En tal sentido, esos 184 millones de dólares es lo que debe de recibir la República Dominicana. Ahora, de acuerdo a lo que establece la misma ley que penalizará con 3 a 10 años, ¿a quién? ¿Quiénes recibieron los sobornos? ¿A quién le dieron los recursos? ¿Por qué nosotros no llevamos y trabajamos de manera transparente e independiente y juzgamos a quien tengamos que juzgar? ¿Por qué no empezamos a jugar nuestro rol? ¿Por qué el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, en el caso del Procurador General de la República, no actúa? Porque yo estoy totalmente de acuerdo con el interés y el deseo de la gente de que existan los fiscales independientes, y se puede hacer si existiera la voluntad. Pero como me dice Guadalupe, sueña Pilarín. Yo no puedo soñar, no es un sueño mío, ni nada por el estilo. Mi compromiso en el Congreso es legislar, es representar y es fiscalizar. Y yo ese papel lo he desempeñado en el Congreso. Pero lo he desempeñado yo, lo he hecho yo. Y yo lo único que estoy pidiendo es que lo hagamos todo. De hecho, nosotros lo estamos haciendo ahora y lo hemos hecho siempre. Vamos a hacer el trabajo que tengamos que hacer para que las cosas brevemente para que podamos hablar todos una vez más, por favor. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Esto, lo que está pasando en el país, no es un circo, no es una payasada. Lo que está pasando hoy día en el país es que la ciudadanía se está movilizando. Esa marcha que el día 22 de enero, que se dijo que nada más fueron 7,000 personas, se ha demostrado que fueron miles de personas. Y esas miles de personas se movieron por su propia voluntad, por su decisión de salir a las calles y decir fin de la impunidad. Lo que está ocurriendo desde el día de ayer en todo el país y fuera de la República Dominicana es que cientos de ciudadanos están firmando el libro verde para exigir que realmente se ponga fin a la impunidad. Y todos estos son pasos en un proceso de participación de la ciudadanía para reclamar que quienes les gobiernan en el Poder Ejecutivo, en el Congreso, en las alcaldías, que se han robado los fondos públicos, que el dinero que se debía utilizar para salud, para educación, para vivienda, está siendo robado por algunas personas, pueda realmente ser investigado a profundidad. Y anuncio, el día 22 de este mes habrá proceso de movilización ciudadana en todo el país para seguir recogiendo firmas. Entonces no es un circo, es realmente un proceso ascendente de participación de la ciudadanía.
Sí, yo intento tomar distancia de los juicios de valor de esa naturaleza, pero evidentemente que si el alcance o la profundidad de las acciones del Estado Dominicano se limitaran en el tiempo a cobrar 184 millones de dólares, constituiría la persecución un fiasco absoluto, sin desmedro de que eso ha sido eficiente, adecuado y desde mi punto de vista correcto. Pero no debe llegar hasta ahí nada. No, por supuesto que tiene que extenderse mucho más. Son 15 años. No, y en otras direcciones. Ahora, esto o se entiende o hay que explicarlo. O se tiene la formación o se aprende de ella. Son persecuciones de naturaleza distinta, señores. Odebrecht no puede subrogarse en los traficantes de influencia. Odebrecht no puede subrogarse en los que han sido sobornados. Me explico. Son procesos de naturaleza distinta. Por un lado tenemos quienes han desembolsado dinero para alzarse con unas concesiones al margen de la ley. Y por otro lado tenemos quienes han tomado esos valores y han viabilizado, han hecho posible que esas concesiones que previamente habláramos se materializaran. Constituyen infracciones distintas. Aunque sea un hecho conexo, que tenga diferentes tramos, se constituye, se materializan infracciones distintas. Razón por la cual este acuerdo en nada inhabilita al Estado Dominicano para perseguir penalmente, económicamente, a quienes han traficado con influencias en beneficio propio y en beneficio de Odebrecht. Pero entiendo además que el acuerdo establece, y discúlpenme, el acuerdo lo leímos acá en el programa, lo leímos y lo decía claramente, que esto no va a evitar que la investigación continúe en ninguna medida. Era lo que establecía el acuerdo. Claro, pero aún no se extingue la acción penal desde la perspectiva del acuerdo, según lo que dijo el procurador Yanalay Rodríguez, lo que está escrito. Catherine, eso es hasta redundante. Claro. Porque no tiene facultad la Procuraduría para hacer ello, para extinguir la acción en función de un acuerdo sobre ilícitos penales cometidos en otras y fraguados en otros escenarios, aunque sea sobre el mismo hecho, porque siempre hay uno que soborna, hay un sobornado, pero constituyen infracciones Pero distintas. ¿quién lo pide primero? A veces unos se pregunta, ¿no? Claro, ahora a veces hay, pero mira, a mí me gustaría decir no haya delito, ¿no? Lo único que técnicamente a mí me preocupa. Claro, es el tema de que se continúe con los trabajos, con las sí, pero ¿sabes también lo que a mí me preocupa? Oye, Moncho, que se ha hecho un acuerdo, pero es complejo eso, se ha hecho un acuerdo cuando de manera muy particular se establece que los acuerdos a los que puede llegar el Ministerio Público es sobre ilícitos que no constituyan ilícitos graves para la sociedad. Y evidentemente que es un ilícito grave, pero no obstante ello, que es una interpretación muy específica, muy particular de cada cual, yo pienso que lo han hecho dentro de sus funciones. Y para concluir, señores, puede ser el mejor de los acuerdos o el peor. Tiene que pasar por el tamiz de un magistrado que lo valide para que surte efecto jurídico en la República Dominicana. Ahora, para concluir, vamos a escuchar a Karen, que faltaba la última posición, que dimos dos vueltas. Lo que hasta ahí vamos bien, y esa parte está perfectamente clara. Pero el problema se resuelve con la comisión de fiscal en caso de que se pudiera hacer. No, claro, si son fiscales independientes elegidos por de aquí. ¿Cuál es el mecanismo para dice el documento que la comisión de fiscales lo someterá a la justicia. Nosotros y nosotras. Claro, porque esos son los que tienen que someter. Guadalupe, nosotros y nosotras somos los que nos estamos constituyendo en parte representante de la sociedad civil, así que la carta, ¿verdad? El planteamiento que ustedes hacen, y se la propuesta. Bueno, lo que pasa, Karen, oye, mira lo que pasa, que lo están sacando,
le Karen, lo que pasa es que ustedes no quieren encontrar que hay que buscar una salida. Juegan a la antipolítica, No, señores. no, a la antipolítica eso no. es peligroso. Los que piden institucionalidad son los que quieren debilitar las Mira, instituciones. pero yo te voy a dar otro porque dato. si el problema de la corrupción, el problema de la transparencia, Vamos el problema de cualquier tráfico de influencia, ni se inventó ahora. Te pero voy se a va decir resolver por la marcha, se va a resolver por el libro. Hermano, vamos a Te traer el voy libro a dar para un acá. dato más. Todo el mundo Pero quiere déjame transparencia. decirte. Pero usted ha agotado su turno y bien extenso, déjeme hablar el mío. O sea, todo el mundo quiere que aquí se pongan las cosas claras, porque el país que funcione bien nos conviene a todas y a todos. Ahora bien, ¿quiénes somos todos y todas? ¿Quiénes son los que están cumpliendo? Vamos, ¿Quiénes son los que representan? ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Bien. Es jugando Son a las Karen, la y un minuto. anti-institucionalidad. Dame un segundo, es porque- creando una Para nueva el resumen constitución, una final. nueva ley. Por Pero favor. déjame darle un dato a Eso es Karen y circo. al país. Eso es circo. Pero déjame ahora yo darte un solo dato. ¿Por qué aún después de 15 días y de que a mes y medio del tema de Odebrecht, por qué no se le ha pedido al señor Rondón que ya Odebrecht se está haciendo un acuerdo para que devuelva los 184 millones? ¿Por qué en la República Dominicana no le exige el Ministerio Público que él presente y la Dirección General de Impuestos Internos le diga al país cuánto pagó el señor Rondón por los supuestos honorarios que él recibió de los 92 millones que hoy Odebrecht reconoce que son soborno? Tenemos que Entonces, ir, chicos. estamos como si el circo lo tiene la el circo lo tienen los que no quieren reconocer que hay un tema grave de corrupción en este país. Perdón, Guadalupe, voluntario de la perdón, Karen, Procuraduría. es un tema muy serio, pero miren, ahí está Félix Victorino Para que haciéndome lo ayude.